Hola, hoy vamos a empezar el tema de geometría analítica. De lo primero que vamos a hablar es de los vectores, ¿vale? Ya habéis trabajado con vectores. Hasta ahora os habrán dicho, seguramente, y os lo han dicho bien, porque al empezar a trabajar con vectores no podemos empezar con cosas complicadísimas, y os habrán dicho un vector es una flechita. Eso es verdad y no, ¿vale? No es una definición rigurosa. Os habrán dicho un vector es una flechita que yo dibujo y es un elemento matemático que tiene módulo, que el módulo es cuánto mide, dirección, que es la recta en la que se apoya, y sentido, que es hacia dónde va la flecha sobre esa recta. Y en parte es una buena idea de lo que es un vector, pero la idea de vector es considerablemente más compleja y más abstracta. Vamos a intentar acercarnos un poco a ella, ¿vale? Un vector es un elemento de un espacio vectorial, ¿vale? Entonces, esa definición, eso en realidad no he dicho nada, porque no os he dicho lo que es un espacio vectorial, con lo cual, pues habréis dicho, ah, pues qué bien. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es una estructura matemática, ¿vale? Y es una estructura matemática compleja, porque no es un conjunto de elementos y ya, es un conjunto de elementos con dos operaciones cumpliendo muchas propiedades con esas dos operaciones, ¿vale? Propiedades abstractas, insisto. Entonces, os las voy a contar y tenéis que saber de qué estamos hablando y qué significa, pero luego nosotros a la hora de trabajar vamos a trabajar así, en sencillito, en R2, ¿vale? En nuestro plano. De momento vamos a trabajar en el plano vectorial. El curso que viene trabajaremos en el espacio vectorial. Bueno, vamos a ello. Os explico un poco los apuntes y ahora os cuento de qué está hablando en los apuntes y dónde nos vamos a quedar nosotros. Os he colgado esto, ¿vale? Sería bueno que lo tuvierais en papel, si no, pues lo vais leyendo en una pantalla, en donde tengáis, en una tablet, un ordenador o donde sea. Mirad, lo primero que os he definido es que es un espacio vectorial, ¿vale? Es un conjunto, lo he llamado V, no vacío, tiene que tener elementos, y tenemos dos operaciones. En este caso las he llamado más y por, porque a la primera la ya voy a llamar suma de vectores y a la segunda producto por escalares. Cuidado, porque no son ni la suma que conocéis de los números reales ni el producto que conocéis de números reales, aunque los escriba con los mismos símbolos. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué lo escribimos con los mismos símbolos? Porque se parecen mucho a las nuestras. Luego, a la hora de trabajar con ello, por contexto vamos a saber si se refiere a la suma de números reales o a la suma de vectores, y lo vais a saber hacer bien. O sea, que no os preocupéis, que esto luego no va a ser un lío. Pero sí que sepáis que ahora, cuando yo estoy aquí definiendo este más, yo aquí podría haber puesto estrellita y aquí podría haber puesto asterisco, ¿vale? Son dos operaciones que me invento, pero que me invento tiene que ser muy bien inventadas, porque tienen que cumplir, aquí veis, un montón de propiedades. Ahora voy. Entonces, ¿qué tiene que pasar con las operaciones? Lo primero es que tienen que ser operaciones internas, ¿vale? Bueno, la otra ahora os explico. ¿Qué significa que es una operación interna? La suma de vectores. Es una operación interna cuando yo cojo dos vectores de V, aquí U y V, los opero y su suma también pertenece a V, ¿vale? Se queda en el mismo conjunto. ¿Esto otro qué es? Porque aquí no pone que esté cogiendo un vector de V y otro de V. Esto lo que significa es que cojo un vector de V y lo opero con otro de V, ¿vale? Y me da uno de V. Y esto es lo que cojo. Cojo U, cojo V, y lo que me devuelve es la suma, que es otro vector. Bueno, ¿aquí qué pone? Aquí pone que cojo un número real, lo opero con un vector de V y me da un vector de V. Eso es el producto por escalares. ¿Qué es esto? Los elementos del espacio vectorial, eso que yo he dicho que voy a llamar vector, los defino sobre un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Es otra estructura matemática también compleja y demás. Entonces, para nosotros, en lugar de decir que es en un cuerpo cualquiera, nosotros vamos a trabajar directamente en R, ¿vale? Cuando estudiéis esto más adelante, si lo estudiáis de forma compleja, se puede hacer sobre un cuerpo cualquiera. No es un cuerpo como el nuestro, ¿eh? No es un cuerpo humano, es una estructura matemática que se llama así. Para nosotros R, insisto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cogiendo un número real, un elemento de R, un número real, el que queramos, ¿vale?
lo estamos operando con un vector y esa operación da otro vector, ¿vale? Esta es la operación producto. Aquí no he puesto el puntito, pero iría el puntito, ¿vale? Este puntito, el de producto por escalar. Lo que pasa es que como nosotros en el producto también nos lo saltamos, a veces se escribe así, pero aquí igual debería yo haber escrito un puntito. Lo podéis poner si queréis. Bueno, ¿cuándo decimos que V con la suma y el producto tiene estructura de espacio vectorial? Pues tiene que cumplir. Para la operación suma, la propiedad asociativa, os acordaréis, porque como las operaciones que conocéis la cumplen, es familiar para vosotros. ¿Qué significa que cumple la propiedad asociativa? Significa que si yo sumo los vectores v y w y a u le sumo lo que resulta de ellos y por otro lado hago la suma de u y v y a lo que resulta le sumo w, tiene que dar lo mismo. Y eso tiene que pasar con cualquier vector que yo coja cuando los opere con la suma de vectores. Tiene que cumplir la conmutativa, que es que cuando yo sume u y v me tiene que dar lo mismo que cuando sumo v y u. Tiene que tener elemento neutro, que es que tiene que haber un vector especial que cuando yo a un vector le sume ese vector especial me dé el mismo vector, se quede como está, ¿vale? Puedo hacer v más s o s más v, lo llamo s, pero porque es que va a ser 0, ese vector me refiero. Pues se tiene que quedar como está, ¿vale? Eso tiene que pasar para cualquier vector de v. Aquí le falta la flechita, ponédsela, ¿vale? Voy viendo cosas aquí que me he equivocado. En el chiquitito. Para todo v, vector de v. A ese elemento neutro, a esa e, lo denotamos por vector 0, ¿vale? Un 0 con una flechita. Ese es el elemento neutro. Y también tiene que tener elemento opuesto. ¿Qué es el elemento opuesto? Pues que para cada vector v de nuestro espacio vectorial exista otro vector, que voy a llamar w de momento, que también esté en v, de manera que v más w me dé lo mismo que w más v y me dé el elemento neutro, el 0, ¿vale? Aquí podría haber puesto el 0 ya. A w lo llamamos opuesto de v y normalmente escribimos menos v, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué tiene que cumplir. Mirad, cumple ya 4 propiedades. Vamos a ver qué tiene que cumplir con respecto al producto por escalares, por reales, ¿vale? ¿Qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir la pseudoasociativa. Se llama pseudoasociativa porque no es una asociativa y ya, porque mezcla el producto de escalares por vectores con el producto que ya conocíamos de números reales, de escalares. Mirad, cuando yo haga un número por un vector, lo que resulta es un vector, pues si a ese vector lo multiplico por otro número, tiene que dar lo mismo que si yo primero multiplico los números entre sí y luego los multiplico por el vector. Esa es la pseudoasociativa. Tiene que cumplir 2 distributivas. La distributiva respecto de la suma de vectores, que es que si yo multiplico un número real, por la suma de 2 vectores, tiene que dar lo mismo que si yo primero hago el número por un vector, el número por el otro y luego sumo, ¿vale? Es esperable, o sea, es deseable que esto se cumpla. Y también tiene que cumplir la distributiva respecto de la suma de escalares, de números reales, ¿vale? Esta suma es la suma nueva de vectores que acabo de definir. En cambio, esta suma, como estoy haciendo lambda más mu, lo que yo estoy sumando aquí son números reales. Esta suma es la suma que conocemos de siempre de números reales, 5 más 8, ¿vale? O 3 más 2. O raíz de 2 más 5. Bueno, pues que cuando yo haga lambda más mu y lo que me da lo multiplico por v, me dé lo mismo que si yo hago lambda por v, mu por v y luego sumo, ¿vale? También era deseable que esto se cumpliera. Y tiene que tener elemento neutro el producto por escalares. Ese elemento neutro es el mismo elemento neutro que ya tenía en el producto. ¿Lo veis? Es el 1. En nuestro caso. Cuando yo hago 1 por v, me queda v. O sea que hay un número real, hay un escalar que deja los vectores como están cuando los multiplicamos por él. Bueno, en este caso, cumpliendo estas 8 propiedades y siendo además, o sea, lo primero que tiene que cumplir, tengo que tener un conjunto, 2 operaciones. Esas 2 operaciones tienen que ser internas, es decir, cuando yo opero vectores, cuando sumo vectores tiene que dar un vector, cuando multiplico vectores por un número real tiene que dar un vector y además tienen que cumplir estas 8 propiedades. Y cuando eso es así, yo digo, V es un espacio vectorial.
Fijaros lo que estoy diciendo cuando digo, tengo un vector, estoy diciendo una cosa enorme. Luego a la hora de trabajar, esto se nos olvida un poco, pero hay que saber que esto está detrás de la palabra vector, ¿vale? Cuando yo digo, tengo un vector y otro vector y hago no sé qué, estoy asumiendo todo esto, ¿vale? Cuidado con eso. ¿Dónde trabajamos nosotros? Nosotros vamos a trabajar en R2, en el plano vectorial, es decir, nosotros vamos a estar aquí con nuestras flechitas. Cuidado con eso, ¿eh? Que no podemos hablar así. Pero efectivamente estamos aquí, todo el rato vamos a trabajar aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues por ejemplo, cuando yo tengo, esto es una gran ventaja, ¿por qué? Porque en R2 yo puedo dibujar, y poder dibujar, aunque la matemática es abstracta, que yo pueda dibujar significa que me facilita las cosas a la hora de comprender. Yo tengo ese vector U y tengo este vector V, y eso que yo acabo de definir como la suma de U y V, para calcularla, ¿cómo lo hago? Pues mirad, cojo el vector V y me lo coloco donde termina U, ¿vale? ¿Y cuál es su suma? Pues es muy sencillito. Su suma es el vector que, saliendo del primero de ellos, de U, llega a V, ¿vale? Vamos a comprobar, por ejemplo, la propiedad conmutativa, que decíamos, pues vamos a ver si la cumple. Vamos a sumar, aquí he sumado U más V, ahora voy a sumar V más U, U era este, me cojo U y lo pongo U donde terminaba V, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es el vector suma? Hemos dicho, el vector suma es el que, saliendo del primero, de donde empezaba el primero, termina donde acababa el segundo. Este es el vector suma, ¿vale? Lo he dibujado como he podido aquí, pero si lo hacéis con cuadraditos y demás, ¿veis? Este vector y este vector son iguales. ¿Se ve? Tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Bien, por ejemplo, ¿qué es multiplicarlos por una escalar? Si yo tengo el vector U, lo tenía aquí, ¿sí? Y lo quiero multiplicar por... Voy a coger otro color. Vamos a multiplicarlo por 3, ¿vale? Quiero hacer 3U. Vamos a volver a dibujar aquí U. Era más o menos así, ¿no? Bueno, os imagináis que lo he dibujado igualito que era. 3U, ¿qué es? Pues cojo U y entonces es una vez U, 2 y 3. Pues más o menos como hasta aquí. ¿Sí? Vamos a pintarlo por encima. Entonces, este vector será el vector 3U. ¿Vale? ¿Cómo multiplico por un número negativo? Vamos a poner un vector nuevo para poder coger pizarra limpia. Vamos a suponer que tenemos el vector... vamos a coger otra vez. Venga, este que teníamos así, se parece. Y ahora queremos multiplicar, por ejemplo, por menos 2. ¿Vale? Yo ahora quiero hacer menos 2U. Pues para hacer menos 2U lo que hacemos es... le cambiamos el sentido. Si este es U, menos 2U es 1 y 2 viene aquí, ¿vale? Este vector es menos 2U. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto la suma. Bueno, podéis comprobar esas operaciones, pero vamos, tampoco tiene más. Tampoco, bueno, podéis hacer sumas de esta manera, ¿vale? La idea de momento nos quedamos aquí. ¿Veis que estoy diciendo que este es U y que U es este? Los estoy tratando como lo que os habrán dicho, vectores libres y vectores fijos. Bueno, los vectores son vectores libres, ¿vale? Todavía no tenemos definido, tenemos que definir primero qué es una base y luego qué es un sistema de referencia para poder anclarlos al plano, para poder usar puntitos, ¿vale? Entonces el vector U no está fijo, no está en un lugar del plano, o sea,
Este no es un vector distinto de este, ¿vale? Es el mismo vector. Yo lo dibujo donde quiera. Os voy a ir poniendo los distintos apartados del tema en distintos vídeos, así que este apartado lo terminamos aquí, ¿vale?